¿quién dijo que Jesús es Dios? ¿La Biblia lo dijo? ¿La Biblia no lo dice? Como vieron en la introducción o en el título del video, ¿acaso Jesucristo no es Dios? ¿O has tenido esta clase de preguntas? Esto es defendiendo los principios bíblicos. Comencemos. Entonces fue llevado al espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y acá, Santiago 1:13, te estoy usando tu Biblia, la romana, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, viejo, si no tienta a nadie, ¿cómo acá Satanás está tentando a Jesús? ¿En qué quedamos? Esta persona dice que Jesucristo no es Dios porque Jesucristo fue tentado por el diablo. Y según su argumento, la lógica que él utiliza es que el apóstol Santiago, malinterpretando este pasaje, él dice que el apóstol Santiago dijo claramente que Dios no puede ser tentado. Es cierto lo que dijo el apóstol Santiago de que Dios no puede ser tentado, pero decir de que Jesucristo no es Dios porque él fue tentado por el diablo no significa que Jesucristo no sea Dios. Lo que quiso decir el apóstol Santiago es que tú no le puedes poner una prueba a Dios, una tentación a Dios o tentar a Dios y esperar que él caiga en pecado, porque Dios es 100% santo, su esencia y su naturaleza es perfecta y es alejada del pecado. Si leemos Deuteronomio de Barín, su capítulo 6, versículo 16, el profeta Moisés enseña claramente diciéndole a los israelitas: no tentarás a Yahweh vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y esto se repite en el Salmo, su capítulo 95, versículo 9, donde el salmista dice que los israelitas pusieron a prueba a Dios y tentaron a Dios en el desierto. Incluso el mismo apóstol San Pablo en Romanos 3, versículo 7 dijo: si oye la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón. Versículo 9, como los israelitas tentaron a Dios en el desierto, lo probaron y vieron sus obras. Por lo cual podemos concluir que cuando la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, significa que tú no puedes tentar a Dios y esperar que Él caiga en pecado, porque vemos claramente según estos pasajes de que Dios fue tentado pero no cayó en pecado, por lo cual la lógica que utiliza este personaje es totalmente incorrecta. Y la hora nadie la sabe, hablando de la venida de Cristo, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús, no está hablando como Dios, está hablando como ser humano, como hombre que vino y dice: hey, no sé, Jesús dice, no sé el día y la hora. Entonces, si es Dios y solo Dios sabe el día y la hora, entonces Jesús no es Dios porque no sabe el día y la hora. El otro argumento que él utiliza para decir que Jesucristo no es Dios es que Jesucristo dijo que él no conocía el día ni la hora en el cual había de venir a esta tierra, sino solo su Padre. Pero si estudiamos los pasajes de los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que los apóstoles declaran de que Jesucristo conoce todas las cosas. En el Evangelio según San Juan, su capítulo 21, versículo 17, el mismo apóstol Pedro le dice a Jesús: Señor, tú lo sabes todo, aludiendo de que Jesucristo conocía todas las cosas. Incluso en el Evangelio de Mateo 11:27, Jesucristo dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Estos versículos dan totalmente evidencia de que Jesucristo conoce todas las cosas.
Pero ¿qué Jesucristo quiso decir cuando dijo que Él no conoce el día ni la hora en el cual Él había de venir a esta tierra? Lo primero que tenemos que entender de que en Jesucristo hay una dualidad de naturalezas. Jesucristo tiene dos naturalezas. Una es humana y la otra es divina. Como Dios, Jesucristo tiene todos los atributos de la divinidad. Pero como hombre, Jesucristo tiene todas las características de un ser humano. Podemos ver, la Biblia deja claro de que Jesucristo tiene dos naturalezas. Una es la humana y la otra es divina. La humana, mientras Jesucristo estuvo en esta tierra, su naturaleza humana era limitada, pues la Biblia nos dice claramente de que Jesucristo tuvo, en cuanto a su naturaleza humana, tuvo que pasar el proceso físico que pasamos todos nosotros. Pues la Biblia nos enseña de que Jesucristo crecía en sabiduría y se fortalecía. La Biblia también nos enseña de que Jesucristo tuvo hambre en el desierto, que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él pidió incluso que pidió agua porque tenía sed. La Biblia nos enseña que Él comía y él bebía. La Biblia también nos enseña que Él se durmió en una tempestad porque estaba cansado. Todas estas evidencias bíblicas nos comprueban claramente de que su naturaleza humana era limitada, pero su naturaleza divina no era limitada, sino que conocía todas las cosas. Por lo cual, cuando Jesucristo dice que Él no conoce el día ni la hora en el cual Él ha de venir a esta tierra, sino solo su Padre, lo que Jesucristo está diciendo es en cuanto a su naturaleza humana. En cuanto a su naturaleza humana, que era limitada, Jesucristo no conocía todas las cosas, pues sabemos claramente que su velo de carne ocultaba las muestras de su deidad. Debemos entender claramente que la declaración de Jesucristo no niega en nada su omnisciencia, es decir, la capacidad de que Él conoce todas las cosas. La Biblia enseña claramente en el Evangelio de San Juan, su capítulo 15, versículo 15, que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, Jesucristo en su naturaleza humana, Él era el sirviente del Padre. Él era un siervo. Él era perfectamente el siervo del Señor. Y como siervo en su naturaleza humana, Él no conocía el día ni la hora en el cual Él habría de venir a esta tierra, pues Él había tomado en la economía de la redención, en el papel que jugó en esta tierra, ya que la Biblia nos enseña claramente que Él es Dios desde la eternidad, pero el cual siendo en forma de Dios, Pablo diciendo acerca de Jesucristo, dice de esta manera: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesucristo no insistió en esa igualdad que Él tenía con el Padre, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es sorprendente. Vemos claramente, era Dios desde la eternidad. Jesucristo era Dios, pero dice la Biblia que Él no estimó, Él no insistió a esa igualdad, sino que en la economía de la redención, el Hijo decide hacerse menor al Padre en cuanto a naturaleza. Es decir, en su oficio como siervo en la redención, cuando Él se encarna y viene a esta tierra y camina entre nosotros, Jesucristo en su oficio de naturaleza humana como siervo, Él no conocía todas las cosas, porque Él era el siervo de Yahweh, y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, cuando Jesucristo dijo que Él no
conoce el día ni la hora en el cual Él ha de venir. Él está haciendo referencia a su naturaleza humana, no a la divina, porque como Dios, Él conoce todas las cosas. Yo espero que este canal sea de bendición para tu vida. Y yo le ruego a Dios a que toda confusión se vaya en el nombre de Jesucristo. Yo te pido a que te suscribas a este canal y que compartas este video para que así seamos luz en medio de las tinieblas. Muchos se han preguntado cómo pueden contribuir a este canal y pueden contribuir de distintas maneras. Una de las más importantes es compartiendo este video para que la palabra de Dios llegue a los lugares más apartados de la tierra. Esto es, defendiendo los principios bíblicos.